Y finalmente, para terminar la idea que se interrumpió con el video número 3, el tema más delicado, digamos, que es el del carácter de izquierda o derecha de los líderes de los partidos comunistas, de los países del socialismo real existente, socialismo que se derrumbó a partir del 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y finalmente la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas el 25 de diciembre de 1991. Entonces, ¿qué decir sobre ellos? Y adicionalmente, pues el caso de China, la República Popular China. Entonces, primero, pues ha surgido una cantidad de teorías, de explicaciones, de argumentaciones, de tesis, de hipótesis, en relación con que el socialismo real existente en Europa en realidad no fue socialismo. Se intentó que fuera una revolución socialista tipo la Unión Soviética. Pero hay que entender que estos países llegaron a ser socialistas a partir de 1945, resultado de la ocupación soviética de esos territorios eh, al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son revoluciones que tuvieron un factor determinante extranjero, externo, foráneo. Una revolución, como siempre se ha planteado por parte de los teóricos de las revoluciones, debe surgir internamente de la masa del pueblo, de la base, no desde arriba por un líder, por ejemplo, un dirigente o un mandatario, ni tampoco por parte de una minoría partidista, por ejemplo, o de un grupo guerrillero, porque no tendría el sustento, la legitimidad suficientes para lograr el objetivo, la victoria, y mucho menos para mantenerse en el poder. Cosa que yo eventualmente podría explicar en el tema, en el caso de Cuba, por ejemplo, o de China, que fueron revoluciones eminentemente populares, democráticas, en las que participó la inmensa mayoría del pueblo, de los trabajadores, de las capas medias, de los intelectuales, muy, buena parte de la pequeña burguesía. Eh, y que posteriormente pues se vuelven gobiernos, se vuelven institucionales y ahí se mantienen. Por ejemplo, Cuba no ha sido posible cambiar el sistema a pesar de la agresión permanente, del bloqueo, de los intentos de asesinato, de desestabilización, de destrucción de la economía por parte de los Estados Unidos de América, que es la primera potencia militar del planeta, que está escasamente a 90 millas de Cuba. Entonces, eso significa que hay un arraigo popular muy grande. Esa fue una revolución masiva, popular, democrática, contra una minoría ínfima, eh, tiránica, dictatorial, antipatriótica, criminal, militar, financiada y apoyada hasta el último instante por los Estados Unidos de América, el gobierno estadounidense. En el caso de China, pues también tenemos esa república como resultado de una revolución popular, la revolución maoísta, liderada por Mao Zedong y los líderes de la época, y que ha ido adaptándose, transformándose a la realidad y combinando el Estado fuerte, autoritario, unipartidista, que tiene mucho que mejorar, ciertamente, pero digo, combinando eso con eh, una economía liberal con propiedad privada sobre medios de producción, no sobre los fundamentales, pero sí sobre grandes medios de producción, y la posibilidad de trabajar libremente desde el punto de vista de la libertad económica tipo capitalista, es decir, que yo pueda vender mi fuerza de trabajo y que lo deba hacer, porque es que esa libertad a mí no me garantiza la supervivencia, como diría Marx. Los campesinos siervos finalmente con la revolución burguesa y el inicio del capitalismo
obtienen una doble libertad, la libertad individual, la libertad personal, que ya no son siervos, ya no son esclavos, no están atados a la tierra, no tienen señor, no tienen amo, y simultáneamente la libertad frente a los medios de producción, es decir, yo me libero, soy libre frente a la propiedad sobre medios de producción. De tal manera que esa libertad me obliga a mí a buscar quién me compre mi fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Porque no tengo medios de producción. Simplemente, si yo no tengo medios de producción, instrumentos, herramientas, equipos, eh, materias primas, pues no puedo producir y no puedo satisfacer mis necesidades básicas. Por tanto, soy un trabajador asalariado, lo que se llama la esclavitud asalariada. Si yo no tengo un salario, no tengo un empresario, un patrón que contrate mi fuerza de trabajo todos los días, pues estoy destinado a morirme. Entonces, esa libertad económica, libertad asalariada, libertad económica desde el punto de vista liberal, capitalista, se ha combinado con lo que se llama el mercado o la economía de mercado, que es un término que no cuadra finalmente en la teoría económica, con el Estado y también con la sociedad civil, que es la tríada que ahora se plantea por parte de los analistas y teóricos de la economía política, la sociología, de la ciencia política, que debe darse en términos de un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, para que haya democracia, estabilidad, para que haya progreso, para que haya la satisfacción de necesidades básicas fundamentales y que la sociedad humana logre unos niveles mínimos de equidad y de desarrollo. Ahora, decía a finales del eh, video anterior que se interrumpió, que los líderes de los partidos comunistas gobernantes en los otrora países socialistas europeos, el real socialismo existente, o el socialismo social realmente existente, como se le denomina a posteriori, después de la caída del socialismo, provenían de la clase obrera, del campesinado y alguna minoría de los intelectuales, es decir, capas medias, pero ninguno de la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía básicamente había sido erradicada, de esos países con las revoluciones auspiciadas bajo la égida de la Unión Soviética, dirigidas, organizadas, inspiradas por el socialismo soviético, con todas las deformaciones que eso implica. Es decir, no fueron revoluciones propias, internas, populares desde la base. Entonces, estos mandatarios, estos líderes y sus partidos, poco a poco, lamentablemente, se fueron burocratizando, se fueron corrompiendo, fueron coartando las libertades individuales, los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, a la libre movilidad, a la libertad de opinión, a la libertad de asociación, de organización, de protesta, de organización sindical, y todo lo que no fuera del partido, todo lo que no fuera a favor del sistema, era satanizado, era macartizado y se le perseguía políticamente. Entonces, si uno no estaba de acuerdo con el pensamiento oficial del régimen, pues era un enemigo, era un contrarrevolucionario. En el caso de la Unión Soviética, lamentablemente, un dictador de izquierda, como fue, si es que se puede llamar de izquierda, a eso voy ahora, Joseph Stalin, después de la muerte de Lenin, pues se dedicó a perseguir a todos sus contrarios, contradictores, empezando por Trotsky, pasando por Kamenev y Zinoviev, y posteriormente acabó con todo el comité central del partido. Y en vísperas de la invasión nazi a la Unión Soviética, el 21 de junio de 1941, con la Operación Barbarroja, hizo una purga masiva de altos mandos militares. Entonces, por eso mucha gente, muchos analistas de la historia de la Unión Soviética y de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, han planteado que la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, obtuvo la victoria sobre el ejército nazi. No se sabe si gracias a Stalin o a pesar de Stalin. Este era un dictador sanguinario, sin escrúpulos. Supuestamente
inspirado en la teoría marxista, lo cual en realidad no es cierto. Marx jamás habló, ni escribió, ni pregonó los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, las purgas, la persecución de quien pensara distinto, el uso de las armas, la represión, el autoritarismo y el totalitarismo, jamás. Y Lenin tampoco. Lenin lo que impuso fue un estado de transición, que fue la dictadura del proletariado, que es necesaria, y fue necesaria en su momento, mientras el capitalismo es reemplazado por el socialismo, que eso no se hace de un día para otro, y obviamente como resultado de una revolución violenta como fue esa revolución. No había otra forma, no había elecciones, no había democracia, no había posibilidad de que participara el 95-99% de la población, porque el zar Nicolás II y todos los zares de la familia de la dinastía de los Romanov y desde antes pues excluían al pueblo de las decisiones políticas, obviamente. Era un régimen absolutista, feudal, autoritario, centralizado en una sola persona, y por tanto no había posibilidad distinta a la de la sublevación y la revolución armada. Lo mismo que en Cuba. Uno no puede explicar cómo, distinto a la revolución cubana del 1 de enero de 1959, hubiera podido acceder el pueblo a derrotar esa dictadura militar asesina criminal de Batista, por ejemplo. No era posible en su momento. Que también hay que mirar el contexto histórico, la situación histórica particular del momento. Por eso la historicidad, la historia es tan importante para entender los fenómenos. No es lo mismo pensar hoy como fue hace 60 años o como fue hace 100 años o hace 1000 años. Las circunstancias han cambiado completamente. Entonces, digo, los líderes de los partidos comunistas de los países socialistas europeos, incluyendo a la Unión Soviética, cayeron en la corrupción, en el autoritarismo, en el totalitarismo, en la antidemocracia. Y finalmente, pues esto determinó la conculcación de los derechos fundamentales, de las libertades individuales, etcétera, lo que conlleva a la larga a la sublevación de los pueblos, cosa que sucedió y se dio el efecto dominó en toda Europa del este, centro y oriente de Europa, todos los países socialistas, iniciado esto con la caída del muro de Berlín. ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar de acá? Que esa izquierda radical, que esa izquierda revolucionaria se corrompió. Tal vez en la medida en que Lenin lo plantea en su obra La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky. ¿En qué sentido? Que dejaron la teoría y los principios y los valores del marxismo, que se basan en la democracia popular, en la democracia del pueblo, por el autoritarismo, por el totalitarismo, por el desprecio del derecho de los demás, de las mayorías, e instauraron regímenes autoritarios que ahogaron precisamente los logros que se habían obtenido o que se deberían haber obtenido y ampliado en un país socialista ideal. Entonces, yo diría que eso, si bien fue un intento de revolución socialista, de cambio social, de creación de un sistema, de un modo de producción y una formación económico-social superior al capitalismo, se degeneró, se depravó, se destruyó internamente y finalmente se convirtieron esos líderes y esos partidos de izquierda en líderes y partidos de derecha, eminentemente conservadores y, escuchen ustedes, reaccionarios. Es decir, esos izquierdistas se volvieron derechistas y no se distinguieron, no fueron diferentes a los dictadores de derecha tipo América Latina en las dictaduras militares. Yo no comparto la teoría del péndulo, que repiten algunos, no considero que eso tenga argumentos válidos, ni que sea científico, pero en ese momento
uno podría utilizarla hasta cierto punto con toda la prevención del caso para decir que cuando se llega sin control al poder por parte de una persona de izquierda, tiene muchas posibilidades de corromperse precisamente por el poder. Como dijera algún pensador de la política y de la filosofía política, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, pienso yo, los extremos finalmente se tocan. La extrema izquierda y la extrema derecha tienen coincidencias en términos del autoritarismo, del totalitarismo, de acudir a las soluciones de fuerza, a las fuerzas militares y a la policía, a la brutalidad, a la represión. Eso se llama reacción, es decir, ser reaccionario en contra del cambio, en contra del mejoramiento del progreso de los pueblos. Creo que en términos de política y de democracia, esa distinción entre derecha e izquierda, destra e sinistra, es muy, muy importante para que uno medianamente entienda cuando escuche los términos de qué se está hablando, de qué se trata, y poder ubicar también a ciertos personajes de la política, de los partidos, etcétera, para entender por quién está uno votando, a quién está apoyando, cuáles son los elementos, los principios, los conceptos, las teorías, los valores que uno comparte o no con tal o cual partido político o líder político. No pretendo tener la verdad revelada, no pretendo haber resuelto nada en absoluto, no pretendo haberme inventado o descubierto algo nuevo. No, no, no. Estas son reflexiones simplemente que yo hago con mucho respeto por los demás y que espero que pues de algo les sirvan. No es por dictar cátedra acá a personas que se sientan ofendidas, no, porque usted no tiene por qué ver mi video si no lo comparte y si no le gusta. Muchas gracias y espero que esto les genere algunas ideas y algunas reflexiones. Buen día.